Durante todo el matrimonio, mi esposo siempre me prohibió ir a la casa de mis suegros en el campo. Por curiosidad, cuando él viajó por trabajo a otra ciudad, fui en secreto a esa casa. Apenas abrí la puerta, no pude creer lo que vi. Me llamo María Fernanda Torres, tengo 33 años, y hasta hace poco pensaba que conocía cada rincón de mi vida, cada detalle de lo que construí al lado de Rodrigo, mi esposo desde hace 8 años, con quien vivo en una casa amplia y luminosa en Guadalajara, rodeada de bugambilias y silencio. Soy diseñadora gráfica, trabajo desde casa, y él es arquitecto, siempre ocupado, siempre impecable, siempre con algo en la mirada que nunca terminé de descifrar. Nuestra vida era ordenada, con cenas tranquilas, fines de semana discretos y ningún escándalo aparente. A los ojos del mundo, éramos una pareja perfecta, estable, sin grandes dramas ni pasiones fuera de control. Pero algo en mí siempre supo que había una parte de él que no me pertenecía, una parte que él protegía con uñas y dientes, sin explicaciones ni acceso. Lo descubrí demasiado tarde, y lo que encontré fue tan profundo, tan oscuro, que todavía me cuesta decirlo en voz alta. Llevamos 8 años de casados, y aunque siempre pensé que lo conocía bien, me equivoqué. Rodrigo era atento, puntual, meticuloso con todo, incluso con sus silencios. Nunca levantó la voz ni cruzó una palabra fuera de lugar, pero detrás de esa calma perfecta, había algo contenido, como si todo estuviera cuidadosamente calculado para no revelar lo que realmente sentía. Había días en que lo sorprendía mirando por la ventana, perdido, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia, y al preguntarle en qué pensaba, siempre respondía con evasivas. Yo, enamorada, justificaba sus ausencias emocionales creyendo que eran cosas del estrés o del pasado, sin imaginar que ese pasado seguía vivo, respirando muy cerca de nosotros. Fue esa ceguera disfrazada de amor lo que me impidió ver que estaba casada con un extraño. Desde el primer día de matrimonio, Rodrigo me pidió una sola cosa: nunca vayas a la casa de mis padres en el campo. Lo dijo sin levantar la voz, mientras deshacíamos las maletas de la luna de miel, como si fuera un simple acuerdo entre nosotros. Su tono no fue amenazante, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir que no debía preguntar más. Lo tomé como una excentricidad, una rareza de familia, y decidí no darle importancia. Pero esa frase quedó marcada en mi memoria, como una advertencia silenciosa. Dijo que era un lugar lleno de recuerdos dolorosos y que prefería mantenerlo cerrado. Me explicó que ahí había vivido su infancia, pero que todo lo que sucedió en ese sitio le causaba tristeza, angustia, incluso pesadillas. Usó palabras vagas, como si no quisiera dar detalles, y yo respeté ese límite sin cuestionarlo. Pensé que hablaría del tema cuando estuviera listo, pero ese momento nunca llegó. Con el tiempo, aprendí a no mencionarlo. Nunca entendí esa regla, pero por amor y respeto, acepté. En una relación, uno elige sus batallas, y yo decidí que esa no valía la pena. Había tantas otras cosas que compartíamos, tantos momentos bonitos, que no quise mancharlos con una discusión innecesaria. Preferí guardar mis dudas, hacérmela fuerte, sonreír y seguir adelante. No sabía que al callar, estaba contribuyendo a una mentira mucho más grande. Cada vez que mencionaba la casa, su expresión cambiaba, se ponía serio, evasivo. Podía estar riendo segundos antes, pero al escuchar «casa del campo», su rostro se endurecía. Cambiaba de tema de inmediato, como si no quisiera darme ni un segundo de acceso a ese recuerdo. Nunca lo había visto así con nada más. Había algo en ese lugar que lo desestabilizaba profundamente. Decía que su infancia allí había sido difícil, y no quería volver a ese sitio. Nunca usó palabras como trauma o abuso, pero su tono sugería algo oscuro, algo que dolía demasiado para ser compartido. Me hablaba de su padre como un hombre severo, de su madre como alguien silenciosa, distante. Pintaba un retrato frío, vacío, como si no hubiera afecto en ese hogar. Y yo, ingenua, pensé que tal vez simplemente quería dejar eso atrás. Pasaron los años, y aunque seguía sin conocer a mis suegros, nunca quise insistir demasiado. Cada vez que preguntaba por ellos, me decía que estaban lejos, enfermos, o que no querían visitas.
Con el tiempo, dejé de preguntar. Me acostumbré a su ausencia, como si fueran parte de una vida que no me correspondía. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Rodrigo siempre encontraba una excusa para no visitarlos. Que el trabajo no se lo permitía, que no se sentía preparado, que era mejor así. Usaba frases sin peso, sin emoción, como si hablara de extraños. A veces decía que su familia ya no existía, y luego se contradecía con algún recuerdo suelto. Yo notaba las inconsistencias, pero elegía no presionar. Me convertí en cómplice pasiva de su silencio. Decía que su madre estaba enferma o que su padre no quería ver a nadie. Siempre eran excusas vagas, sin nombres de doctores, sin fechas, sin llamadas. Una parte de mí comenzó a sospechar, pero me decía a mí misma que no era mi lugar. ¿Y si realmente tenía una historia familiar dolorosa que prefería enterrar? Eso me repetía para calmar mis dudas. Pero cada mentira lo alejaba más. Pero había algo que no cuadraba, nunca recibíamos llamadas ni fotos familiares. Ni una postal, ni una videollamada, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Yo enviaba mensajes educados en Navidad, que nunca eran respondidos. Al principio creí que era por vergüenza o desinterés, pero con los años, la ausencia se volvió demasiado ruidosa. Una familia no desaparece así sin dejar huellas. Ni siquiera en Navidad o cumpleaños había contacto alguno. Mientras todos celebraban con sus padres o hermanos, nosotros fingíamos normalidad. Rodrigo ni siquiera mencionaba las fechas, como si no existieran. Nunca vi una foto antigua, un álbum, un recuerdo físico de su pasado. Solo un vacío, que él protegía con una fuerza casi obsesiva. Y yo, atrapada entre el amor y la incertidumbre, comencé a querer saber más. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, noté que había dejado entreabierta una de las cajas de documentos que siempre mantenía cerradas. La curiosidad me venció y, con el corazón latiendo fuerte, abrí la tapa lentamente. Dentro, entre papeles del trabajo y sobres viejos, encontré una llave de metal oxidada. Tenía una etiqueta de papel amarillento, escrita a mano con tinta corrida. Decía, Rancho Los Olivos. Ese nombre encendió algo en mi memoria, como un eco lejano que no lograba ubicar del todo. Me quedé mirándola un largo rato, preguntándome por qué guardaría algo así con tanto cuidado. La tomé en silencio, la metí en mi bolso sin saber qué haría con ella. Volví a la cama intentando actuar normal, pero esa noche no dormí ni un minuto. Algo me decía que esa llave era el inicio de todas las respuestas. Ese nombre lo había escuchado una vez, cuando una vecina mencionó que la familia de Rodrigo tenía tierras por Tepatitlán. Fue un comentario al pasar, durante una comida, que él desvió con rapidez y una sonrisa falsa. En su momento, no le di importancia, pero ahora todo empezaba a encajar como piezas que alguien había intentado esconder. ¿Por qué alguien guardaría una llave con ese cuidado si no pensaba usarla jamás? ¿Qué había en ese rancho? Desde ese momento, no pude sacarlo de mi cabeza. La llave pesaba en mi bolso como si llevara un secreto peligroso, una historia esperando ser descubierta. Empecé a buscar discretamente en internet cualquier referencia a Los Olivos en la zona de Tepatitlán. Encontré muy poco, registros viejos, una dirección a medias, y un par de rumores en foros antiguos. Pero era suficiente para darme un punto de partida, y una decisión. Quería entender por qué mi esposo ocultaba tanto ese lugar. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad urgente de saber con quién me había casado realmente. No podía seguir ignorando las señales, las evasivas, las mentiras envueltas en promesas. Si había algo allá, yo lo iba a encontrar. Y si no había nada, al menos tendría paz. Cuando Rodrigo me dijo que viajaría a Monterrey por trabajo durante 3 días, sentí que era mi oportunidad. Fingí naturalidad, le deseé suerte, incluso le preparé la maleta como siempre. Pero por dentro, ya tenía todo planeado, el momento, la ruta, y lo que debía buscar. Esperé a que saliera, vi su coche desaparecer por la calle, y supe que no había vuelta atrás.
Era ahora o nunca. Le deseé buen viaje, esperé a que saliera, y preparé mi plan. Tomé mi bolso, la llave, cargué el celular con batería extra y metí una libreta donde anotaría todo lo que encontrara. Me aseguré de dejar la casa cerrada, de apagar las luces, de no dejar rastros. En mi pecho había miedo, pero también una fuerza que nunca había sentido. Iba directo hacia lo desconocido, pero ya no podía detenerme. Metí la llave en mi bolso, tomé mi coche y conduje rumbo al campo. El camino era largo, solitario, con curvas entre cerros secos y postes de luz viejos. El cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado, como si la tierra supiera lo que estaba por pasar. Mi mente repasaba cada escena, cada palabra de Rodrigo, buscando señales que no quise ver. El silencio del camino me dio tiempo para asumir que quizás mi vida estaba por cambiar para siempre. El camino era largo, rodeado de pasto seco y cercas oxidadas. Pasé por pueblos pequeños, algunas casas abandonadas y una gasolinera antigua donde pregunté por el rancho. Un hombre mayor me miró fijo, como si reconociera algo, y solo dijo: «Si va a Los Olivos, tenga cuidado». Esa advertencia me hizo apretar el volante con más fuerza. Ya no había forma de volver atrás. Después de casi 2 horas, encontré un letrero de madera: Los Olivos. Estaba medio caído, cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera tocado en años. Me bajé del coche con el corazón golpeándome las costillas, avancé entre los arbustos y llegué hasta un portón viejo. Tenía un candado grande y oxidado, pero al insertar la llave, encajó perfectamente. Y ese clic, tan simple, cambió todo. La entrada estaba cubierta de maleza, como si nadie hubiera estado allí en años. Caminé despacio, apartando ramas secas, sintiendo como el polvo del abandono se pegaba a mi piel. Todo a mi alrededor era silencio, un silencio espeso que se sentía en los huesos. No había rastro de vida, ni sonidos de animales, ni señales de movimiento. Solo esa quietud incómoda que anuncia que algo no está bien. El portón tenía un candado, pero la llave encajó perfectamente. Al girarla, escuché un crujido metálico que rompió el silencio como un disparo. Empujé con fuerza, y la puerta se abrió lentamente, revelando un camino de tierra cubierto de hojas muertas. Frente a mí, el rancho se alzaba como un fantasma del pasado, ventanas rotas, pintura descascarada, y una soledad que dolía. Respiré hondo, y entré. Apenas abrí la puerta, sentí un silencio tan pesado que me erizó la piel. Era como si la casa contuviera el aire, como si lo que habitó allí aún estuviera presente, mirando desde las sombras. Cada paso resonaba en el piso de madera, seco y hueco. La humedad impregnaba las paredes, mezclada con un olor extraño, antiguo, que me revolvía el estómago. Algo me decía que no estaba sola. Había un olor a humedad, pero también a algo familiar. No podía explicarlo, pero había un rastro leve, casi imperceptible, de algo que conocía. Me acerqué a una repisa y pasé los dedos por el polvo, como buscando una pista que me diera sentido a esa sensación. Vi papeles rotos, velas consumidas, una muñeca vieja tirada en el suelo. Era como si alguien se hubiera ido, sin despedirse. Entré al pasillo principal y vi cuadros cubiertos con trapos viejos. La tela estaba manchada por los años, pero algunas siluetas se notaban bajo la luz tenue. Con manos temblorosas, levanté uno de los trapos, y ahí estaba. Una foto grande, enmarcada, polvorienta pero visible. Y lo que vi me hizo retroceder de golpe. Quité uno, y casi se me detuvo el corazón, una foto de Rodrigo, con otra mujer y 2 niños pequeños. Él sonreía, abrazándolos con fuerza, con una felicidad que nunca le había visto conmigo. La mujer tenía el cabello oscuro, ojos tristes y una mano sobre el hombro de uno de los niños. No eran primos, no eran amigos, era una familia. Una familia completa que nunca mencionó. En el marco decía, Nuestra familia, 2013. Esa fecha se me clavó en la mente como un cuchillo. Era un año antes de conocer a Rodrigo,
antes de que él apareciera en mi vida con su sonrisa encantadora y su pasado sin detalles. ¿Por qué nunca habló de ellos? ¿Dónde estaban? Sentí que el piso bajo mis pies se volvía inestable. Todo lo que creía saber se deshacía ante mis ojos. Mi mente no podía procesarlo. Esa fecha era un año antes de conocerlo. Me senté en una silla cubierta de polvo, intentando respirar, intentando calmar el temblor en mis manos. ¿Había estado casado antes? ¿Por qué lo ocultó? ¿Y los niños? ¿Vivían? ¿Murieron? Una mezcla de rabia y miedo me invadía, y solo podía pensar en una cosa: seguir buscando. Seguí explorando, buscando respuestas. Abrí puertas viejas, cajones desvencijados, armarios cubiertos de telarañas, todo con la esperanza de encontrar algo que explicara esa imagen. Cada rincón parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera querido tocar nada desde hacía años. La casa estaba llena de pequeños detalles, dibujos, cartas, objetos infantiles abandonados. Era como si esa familia hubiera desaparecido, de un día para otro. En un cajón encontré recibos médicos y un certificado de nacimiento con el apellido Hernández Torres. Lo saqué con cuidado, tratando de que no se deshiciera entre mis dedos. Era oficial, con sellos y firmas, y el nombre de Rodrigo como padre. Mi respiración se volvió más pesada. Ya no eran sospechas, era la verdad, impresa en papel, confirmando que había vivido una vida paralela antes de mí. Era el apellido de Rodrigo, pero no el mío. Eso significaba que esos niños eran legalmente reconocidos como sus hijos, parte de una historia familiar que él había enterrado sin dejar rastros. Sentí una mezcla de traición, miedo y vergüenza por no haberlo visto antes. ¿Qué clase de hombre oculta algo así? Cerré los ojos por un segundo, como si eso pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Había 2 nombres de niños, Luis y Camila Hernández Torres. Las fechas de nacimiento indicaban que ahora tendrían cerca de 15 y 13 años. Eran reales, no un error, no una coincidencia. Rodrigo tenía hijos. Hijos que nunca mencionó, hijos que parecían haber sido borrados de su vida como si nunca hubieran existido. Me temblaban las manos al sostener esos documentos. Todo coincidía, Rodrigo tenía una familia antes de mí. Una familia que desapareció sin explicación, que fue borrada de sus palabras, de sus recuerdos, de su historia. ¿Cómo pudo construir una vida conmigo mientras ocultaba otra completa? ¿Dónde estaban esos niños ahora? Sentí que todo lo que había vivido con él era una mentira bien ensayada. Pero, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Fue por miedo, por vergüenza, por culpa? ¿O había algo más, algo mucho más oscuro que simplemente un pasado doloroso? La cantidad de esfuerzo que puso en esconderlo solo hacía que mis sospechas crecieran. Ya no podía justificar su silencio como protección. Esto era deliberado. Frío. Calculado. Escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Me congelé en el lugar, con los papeles aún en las manos, mientras el sonido de una puerta crujiendo me hacía contener la respiración. Pensé que estaba sola, pero claramente no lo estaba. Me acerqué con pasos lentos, tratando de no hacer ruido, guiada por la intuición y el miedo. Algo, o alguien, estaba allí. Me acerqué con miedo, y encontré una mujer mayor en silla de ruedas. Tenía el cabello canoso, el rostro delgado, la mirada gastada por los años, pero con una lucidez que me atravesó. No dijo nada al principio, solo me observó con una mezcla de sorpresa, reconocimiento y tristeza. Yo no sabía si debía hablar o salir corriendo. Pero entonces ella rompió el silencio. Me miró sorprendida y dijo con voz temblorosa: ¿Tú eres María? Su voz era débil, pero cargada de emoción, como si hubiera esperado mucho para hacer esa pregunta. Asentí, sin palabras, sintiendo que algo irreversible acababa de suceder. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No me conocía, pero sabía quién era. Y eso lo cambiaba todo. Asentí. Ella suspiró,
sabía que algún día vendrías. Cerró los ojos por un momento, como si recordara algo muy lejano. Supe, en ese instante, que no estaba allí por casualidad. Ella me esperaba. Rodrigo me había ocultado más que una casa o una familia, me había borrado del acceso a la verdad. Y esa mujer era la clave de todo. Me contó que era la madre de Rodrigo. Su voz, aunque frágil, tenía firmeza al hablar, como si llevara años esperando esa oportunidad. Dijo que su hijo había sido siempre reservado, incluso con ella, pero que después de lo que pasó, se volvió alguien completamente distinto. Me habló sin odio, pero con dolor. Su mirada se perdió en un punto fijo, como si viera el pasado proyectado en el aire. Dijo que su hijo había dejado esa casa años atrás, después de un accidente donde murió su primera esposa. Me explicó que fue una tragedia inesperada, confusa, que partió en dos la historia de la familia. Rodrigo se fue sin mirar atrás, llevándose a los niños y desapareciendo de sus vidas. Ella no volvió a verlo hasta años después, cuando él apareció, solo. Y con una decisión que la atormentaba hasta hoy. Pero lo que la señora dijo después me dejó sin palabras: los niños nunca murieron. Él los escondió aquí, conmigo. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza, como si la sangre se me helara en las venas. La miré incrédula, pensando que tal vez su mente estaba confundida por los años. Pero no había delirio en sus ojos, solo una tristeza profunda y real. Su voz no temblaba por locura, temblaba por culpa. Sentí las piernas fallarme. ¿Qué está diciendo?, pregunté en un hilo de voz, incapaz de procesar la idea de que Rodrigo hubiera ocultado a sus propios hijos. Ella asintió lentamente, sin apartar los ojos de mí. Nunca quiso que el mundo supiera. Dijo que era lo mejor para ellos, pero yo siempre supe que estaba mal. Cada palabra caía sobre mí como una piedra más en el pecho. La mujer me señaló una puerta al fondo del pasillo. Me tomó unos segundos reaccionar, pero mis pies se movieron solos, impulsados por algo más fuerte que el miedo. Crucé ese pasillo largo, donde el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. El pomo estaba frío, cubierto de polvo y óxido. Giré la manija, y abrí. Abrí lentamente, y vi dos camas pequeñas con juguetes cubiertos de polvo. Había peluches viejos, libros infantiles, una lámpara rota con forma de estrella. Todo estaba congelado en el tiempo, como si esperaran el regreso de alguien que nunca volvió. La habitación olía a encierro, pero también a inocencia perdida. Era un altar olvidado de una infancia detenida a la fuerza. En una de ellas había un dibujo infantil que decía: «Papá nos prometió volver». Eran letras torcidas, hechas con crayones de colores, con corazones y caritas sonrientes. Me llevé una mano a la boca para contener un sollozo. Aquellas palabras eran una súplica silenciosa de dos niños que no entendían el abandono. Rodrigo no solo había ocultado a su familia, les había robado su historia. Lloré sin poder contenerme. Me senté en el suelo, entre esas camas vacías, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y compasión por esos niños que crecieron en las sombras. Cada rincón de la casa hablaba de ellos, del amor que habían dejado atrás, de una infancia interrumpida. Cerré los ojos y los imaginé corriendo por ese mismo pasillo. ¿Dónde estaban ahora? En ese momento, el sonido de un coche me hizo congelarme. El chirrido de las llantas en la gravilla me devolvió al presente como un balde de agua helada. Me asomé por la ventana rota, y ahí estaba, el coche de Rodrigo. Había llegado antes de lo previsto, y yo seguía dentro de la casa que me prohibió entrar. Sabía que no había escapatoria. Rodrigo había llegado antes de lo previsto. Supe de inmediato que algo estaba mal por la forma en que bajó del coche, nervioso, con pasos apurados y el ceño fruncido. Supe que él no venía a buscarme, venía a controlar lo que temía que yo hubiera descubierto. El aire en la casa se volvió más denso, más peligroso. Me quedé inmóvil, escuchando cada uno de sus pasos. Escuché su voz furiosa llamando: «Mamá, ¿qué hace ella aquí?».
El eco de sus gritos retumbó en las paredes, y sentí que el corazón me saltaba del pecho. Me escondí detrás de la puerta del cuarto, con la esperanza de que no me encontrara de inmediato. La anciana intentó calmarlo, pero su voz se quebraba. Rodrigo estaba fuera de sí. La señora me miró con tristeza y murmuró: «Corre, hija, no dejes que te vea». Pero ya era tarde. Rodrigo empujó la puerta con fuerza y me encontró allí, con los papeles en la mano y el rostro bañado en lágrimas. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Su expresión cambió de sorpresa a furia en un parpadeo. Y supe que, en ese momento, ya no me veía como su esposa. Pero ya era tarde. Rodrigo entró y me vio con los papeles en la mano. Su mirada se clavó en mí como un arma, y su rostro, que tantas veces me pareció amoroso, se transformó en algo desconocido. Por un momento no dijo nada, solo respiraba fuerte, como conteniéndose. Luego, su voz estalló con una rabia que jamás le había escuchado. Su rostro se transformó, de sorpresa a rabia absoluta. Dio un paso hacia mí y gritó con furia contenida: «No tenías derecho». Me quedé inmóvil, pero no bajé la mirada. En ese instante entendí que ya no había espacio para el miedo ni para las mentiras. Él no era el hombre que yo creía. Era otro completamente distinto. «No tenías derecho», gritó. «No sabes nada». Lo dijo como si él fuera la víctima, como si su pasado fuera intocable y yo una intrusa en su mundo oculto. Quise responderle, pero mi voz no salía. Él avanzaba, y cada paso suyo retumbaba como un golpe en mi estómago. Sentí que el peligro era real, como si finalmente mostrara lo que tanto había escondido. Le respondí temblando: «Solo quiero la verdad». Y lo decía en serio, ya no quería pelear, solo entender por qué me había mentido tanto. Pero él no buscaba comprensión, solo control. Me acusó de haberlo traicionado, de haber cruzado una línea que no debía tocar. La idea de que él pudiera justificar lo que hizo me llenó de un miedo nuevo, más profundo. Me explicó entre gritos que su primera esposa había intentado quitarle a los niños tras un divorcio. Dijo que ella había iniciado una batalla legal, que lo acusó injustamente, que intentó llevárselos lejos. Su versión estaba llena de resentimiento, pero también de contradicciones. No había tristeza, solo rabia. Lo contaba como si justificara todo lo que vino después. Dijo que la muerte fue un accidente, pero su mirada no inspiraba confianza. Sus ojos esquivaban los míos, y su voz se quebraba en los detalles importantes. No habló de dolor, ni de pérdida, solo de cómo todo se salió de control. Yo ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Lo único claro era que había hecho lo imposible para enterrar ese pasado. Entonces noté que los certificados de nacimiento tenían una orden judicial de custodia nunca cumplida. El sello oficial, las firmas del juez, todo indicaba que Rodrigo había ignorado la ley deliberadamente. No fue un padre desesperado, fue un hombre que tomó justicia por su mano. Me miró como si esperara que lo entendiera, pero yo solo sentía horror. Había cruzado una línea sin retorno. Entendí que Rodrigo había secuestrado a sus propios hijos y los ocultó en ese rancho. Ya no eran suposiciones, eran hechos frente a mis ojos. El dolor, la rabia, el miedo, todo se mezclaba dentro de mí con una claridad brutal. Ese hombre con quien compartí mi vida era capaz de cualquier cosa. No sabía que había sido de Luis y Camila, y eso me partía el alma. No sabía si estaban vivos o si los había entregado a alguien. Le pregunté por ellos, con lágrimas en los ojos, pero no respondió. Solo me miró en silencio, con una expresión que no supe leer, ni culpa, ni arrepentimiento. Fue en ese momento que entendí que debía salir de ahí. Ya no era una conversación, era una amenaza. Intenté salir, pero él bloqueó la puerta. Su cuerpo se puso entre mí y la salida, y vi en su rostro una mezcla de ira y desesperación. La abuela comenzó a gritar desde su silla: «Ya basta, Rodrigo, deja de mentir». Su voz sonaba más fuerte que nunca, temblando pero decidida.
Esa interrupción me dio la oportunidad de moverme, y no lo dudé. Intenté salir, pero él bloqueó la puerta. Su mirada era fija, los puños apretados, y su respiración agitada llenaba el espacio de tensión. Sabía que si me acercaba, podía pasar algo irreversible. La desesperación me nublaba, pero el instinto me gritaba que no debía quedarme un segundo más. Busqué otra salida con los ojos, mientras el miedo crecía dentro de mí como fuego. Su madre empezó a gritar: «Ya basta, Rodrigo, deja de mentir». Su voz, frágil pero firme, pareció romper algo en el ambiente. Rodrigo se giró hacia ella, furioso, y por un momento olvidó que yo seguía ahí. Aproveché ese instante como si fuera el último. Corrí hacia el pasillo sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. En medio de la discusión, logré correr hacia el coche y huir. Escuché su voz gritando mi nombre desde la entrada, pero no me detuve. Mis manos temblaban al poner las llaves en el contacto, y el motor tardó una eternidad en encender. Cuando finalmente arranqué, sentí el alma volver al cuerpo. Dejé atrás el rancho, la casa, y a un hombre que ya no reconocía. Al día siguiente, fui a la policía con los documentos y conté todo. Cada palabra dolía, pero era necesaria. Entregué las pruebas, las actas, las fotos, la dirección exacta del rancho. Me miraban con incredulidad, pero también con atención. Sabían que no era una historia cualquiera, y que podía haber 2 menores desaparecidos aún con vida. Encontraron pruebas suficientes para abrir una investigación. Rodrigo fue detenido días después. Intentó negar todo, pero los papeles hablaban más fuerte que sus excusas. Su madre también declaró, y aunque su testimonio fue parcial, confirmó los hechos clave. La prensa se hizo eco del caso, y la verdad salió a la luz. Nadie imaginaba el alcance del daño que él había causado. Los niños, hoy adolescentes, fueron localizados viviendo con una familia adoptiva en Querétaro. Habían sido dejados allí años atrás bajo nombres falsos, con promesas de regresar por ellos. Estaban a salvo, aunque marcados por el abandono y el silencio. Cuando les hablaron de mí, no entendieron quién era. Y aún así, aceptaron verme. Aunque no eran míos, los visito cada año, porque sé que fueron víctimas del mismo engaño que casi destruyó mi vida. Luis es reservado, serio, protector con su hermana. Camila, más abierta, me abraza como si buscara algo perdido en mí. No intento reemplazar a nadie, solo estar ahí. A veces hablamos de libros, de música, de lo que vendrá. Y otras veces, simplemente nos quedamos en silencio, acompañándonos. Rodrigo fue condenado por secuestro y falsificación de documentos, entre otros cargos. Su rostro, alguna vez tan familiar, ahora aparece en recortes de prensa como el de un hombre doble. No fui al juicio final, no necesitaba verlo para cerrar la historia. El castigo legal no borraría el daño, pero al menos había justicia. Y eso me permitió respirar de nuevo. A veces, cuando despierto en la madrugada, vuelvo a ver el rancho en mis sueños, las camas vacías, los juguetes cubiertos de polvo, el dibujo con la promesa rota. Pero ya no me paraliza. He aprendido a vivir con las cicatrices, a entender que el amor no debe nublar la verdad. Hoy miro hacia adelante, sin miedo, con la certeza de que elegí no ser cómplice del silencio. Me llamo María Fernanda Torres. Tengo 33 años. Sobreviví a una mentira construida con precisión, envuelta en cariño falso y silencios peligrosos. Perdí a un esposo, pero encontré una verdad que merecía ser contada. Y aunque no tuve hijos, aprendí que a veces el amor más grande es el que nace después de la tormenta. La vida después de la verdad no fue fácil. Hubo días en que no podía salir de la cama, en que todo me pesaba, en que me preguntaba cómo pude vivir tantos años junto a alguien sin conocer su verdadero rostro. La culpa me arañaba por dentro, aunque sabía que yo también fui víctima. Tuve que reconstruirme desde los pedazos. Y entender que no hay vergüenza en haber amado a alguien que no merecía ese amor.
Volví a mi trabajo poco a poco, retomando proyectos sencillos, encontrando consuelo en las cosas cotidianas. Mis clientes me recibieron con calidez, aunque algunos miraban con lástima. Yo sonreía sin decir nada. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para que el nombre de Rodrigo dejara de sonar como una herida abierta en mi cabeza. Mis padres, que nunca estuvieron del todo convencidos de mi matrimonio, me abrazaron con fuerza cuando supieron la verdad. Nunca dijeron, te lo advertimos. Solo estuvieron ahí. Mi madre cocinó para mí como cuando era niña, y mi padre revisaba las cerraduras cada noche. Por un tiempo volví a dormir en mi antiguo cuarto, donde los sueños eran menos oscuros. Con el paso de los meses, entendí que no quería reconstruir mi vida desde el miedo. Quería hacerlo desde la valentía. Empecé a asistir a grupos de apoyo para mujeres que habían pasado por relaciones con mentiras profundas. Escuchar otras voces me ayudó a recuperar la mía. No era la única. Y no estaba rota. Luis y Camila, poco a poco, se convirtieron en parte de mi nueva historia. Nos escribimos cartas al principio, luego videollamadas, y finalmente nos reencontramos en persona. Fue tenso, fue raro, fue hermoso. Ellos no me debían nada, pero aún así me abrieron una pequeña puerta. Y yo entré, sin pretensiones, solo con amor sincero. Camila me pidió que fuera a su graduación de secundaria. Me entregó una flor de papel que decía, gracias por no rendirte. Luis no dijo nada, pero se quedó a mi lado todo el evento. A veces los lazos no nacen con sangre, sino con presencia. Y si algo me dejó esta historia, fue la certeza de que yo había estado donde debía estar. Rodrigo apeló su condena, pero fue rechazada. Su sentencia quedó firme. Pasará muchos años lejos de todo, de todos, incluso de sí mismo. Su madre falleció poco tiempo después, en paz, como si al fin se hubiera liberado de un secreto demasiado largo. Yo fui al entierro. No por él, sino por ella. Porque, a su manera, me salvó. Vendí la casa en Guadalajara. Demasiados recuerdos, demasiados rincones compartidos con alguien que ya no existía. Me mudé a San Miguel de Allende, donde nadie conocía mi historia. Empecé desde cero, con una perrita adoptada, nuevas plantas en la terraza, y la promesa de no cerrarme al mundo otra vez. Rediseñé mi marca personal, pero esta vez incluí algo que siempre oculté, mi nombre completo, mi rostro, mi verdad. No más anonimato, no más silencios. Las redes comenzaron a llenarse de mensajes de mujeres que vivieron historias similares. Entendí que, al contar la mía, estaba dando permiso a otras para romper su propio silencio. Una editorial me contactó. Querían publicar mi historia. Dudé al principio. Era revivirlo todo. Era exponerse. Pero luego pensé en Camila, en Luis, en todas las mujeres que cargan secretos que no eligieron. Dije que sí. Escribí cada página con el corazón latiendo fuerte, con lágrimas algunas veces, pero también con esperanza. El libro se llamó La casa de los que no existen. Fue un título que me surgió al recordar aquella foto polvorienta. Esa familia había sido enterrada en vida. Y yo, por amor o por ingenuidad, casi ayudé a mantenerla en el olvido. El libro se convirtió en un símbolo de algo más grande que yo. Y fue mi forma de cerrar el ciclo. No volví a enamorarme enseguida. Tuve miedo durante mucho tiempo. No del amor, sino de no ver lo que debía. Pero el corazón es sabio. Un día, en una feria del libro, conocí a alguien. Se llamaba Tomás, era periodista, y tenía la mirada limpia. Hablamos de autores, de infancia, de viajes. No necesitábamos más. Con Tomás todo fue diferente. Sin prisas, sin promesas vacías. Él sabía mi historia, y nunca me vio como víctima. Me vio como una mujer que sobrevivió. Que reconstruyó. Me escuchó más de lo que habló. Y cuando habló, siempre fue verdad.
Por primera vez, no sentí que debía protegerme. Un día me acompañó a Querétaro. Conoció a Luis y a Camila. Fue una tarde sencilla, sin drama, sin exigencias. Solo personas compartiendo pan, risas, y un poco de silencio. Cuando nos despedimos, Camila me susurró, «Él sí te mira bonito». Y yo supe que ella había entendido más que nadie. Hoy tengo una vida tranquila. Llena de días normales, que son los más valiosos. Camino con mi perra por el parque, diseño desde mi estudio con vista a las montañas, y escribo cuando necesito respirar. A veces lloro. A veces río. Pero siempre, siempre agradezco estar del otro lado. A veces recibo cartas de mujeres que leyeron mi historia y se animaron a salir de relaciones donde el miedo manda. No soy terapeuta, ni salvadora. Solo soy alguien que no quiso quedarse callada. Y si mi voz ayuda a otra, entonces todo valió la pena. Luis quiere estudiar psicología. Dice que quiere entender cómo alguien puede romperse tanto por dentro. Camila quiere ser escritora. Ya empezó un cuaderno con cuentos que mezcla con dibujos. Me los lee por teléfono, y cada palabra suya es un regalo. Ellos también están sanando. A su ritmo. A su manera. Rodrigo ya no es una sombra. Es una historia que pasó. Un capítulo cerrado. No le deseo mal, pero tampoco le perdono. Aprendí que hay cosas que no se borran con el tiempo, pero sí se superan con verdad. Y que la justicia no siempre sana, pero al menos pone un límite al daño. El rancho Los Olivos fue vendido por orden judicial. Hoy es un terreno vacío, con pasto nuevo y árboles jóvenes plantados por los nuevos dueños. Pasé por ahí una vez, sin bajar del coche. Solo miré desde lejos. Y sentí paz. Porque ese lugar ya no tenía poder sobre mí. No me arrepiento de haber abierto esa puerta. Me costó todo, pero me devolvió a mí misma. Si me hubiera quedado callada, seguiría atrapada en una mentira. A veces, para vivir de verdad, hay que romperlo todo primero. Y yo lo rompí. Con miedo. Pero también con coraje. Esta historia no tiene un final perfecto. Porque la vida real no se cierra con música suave y besos al atardecer. Pero tiene un final justo. Con verdad. Con libertad. Con nuevos comienzos. Y eso, al final, es todo lo que necesitaba. Me llamo María Fernanda Torres. Y esta vez, mi historia la escribí yo.